más. Amén. Bienvenido a la casa del Señor nuevamente. Y demos gracias a Dios por este día tan maravilloso, ¿verdad? Amén. Que nos ha permitido vivir hasta este momento. Verdaderamente, antes de hacer la oración, quiero hacer el siguiente comentario. Yo preparé este mensaje y en esta semana el Señor me ha estado dando palabras y dando palabras y dando palabras y dando palabras. Si yo hubiese puesto a escribir todo lo que Él me ha ido diciendo, yo no sé, esto me duraría como 6 meses la predicación. Pero hoy acabo de confirmar lo que está escrito aquí, o parte de lo que está escrito aquí. O sea que tenemos un llamado del Señor. La iglesia de Batella tiene un llamado del Señor. Vamos a ver cuál es ese llamado. Oremos. Señor, Padre Santo, Padre amado, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, una vez más por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre, porque una vez más me permites exponer tu palabra, Señor, recordando siempre que simplemente soy un siervo tuyo, Señor. Sé tú hablando a través de mí, Señor, que sean palabras tuyas, las que fluyan a través de mis labios, Señor, y que sean de edificación tanto para la congregación como para mí, Padre amado, en mi vida personal. Gracias, mi Dios, porque tú siempre hablas a nuestro corazón. Simplemente tenemos que estar atentos, en silencio y escuchando tu voz mientras tú nos hablas, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos levantas cuando estamos caídos. Y gracias, Padre, porque tú siempre tienes un propósito en nuestra vida. Y cuando respondemos a tu llamado, Señor, recibimos bendiciones y vida eterna. Gracias, mi Dios, una vez más. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, antes de pasar a lo que está escrito aquí, voy a dar un testimonio. Yo estoy visitando la cárcel de Sabana Hoyo en Arecibo. Y el mes pasado el Señor me decía a mí: Víctor, tú tienes que predicar en la cárcel. Y yo, predicar en la cárcel. Yo no hallaba qué hacer. Y me fui el sábado 4 de octubre, y se me quedaron los tratados de la iglesia y se me quedó la Biblia. Más importante. Y yo dije, pues, Señor, ¿quieres que yo predique? Y estoy sin herramientas. Como a las 8 de la mañana llega un señor allí, manga larga, llega con algo debajo del brazo y mi sobrina me dice: eso es un abogado que viene a ver a alguno de los presos. Y él se arrinconó en una esquinita y yo hablando con mi cuñada y mi sobrina, y lo miraba, y de momento me di cuenta que era un pastor. Poco a poco me le fui acercando y le dije: buenos días, Dios le bendiga, ¿usted es pastor? Y me dijo: sí. ¿Y usted me puede prestar la Biblia? Claro que sí. Vamos a hacer una cosa. Y abrí la Biblia en Isaías 33. Y miré así, el Señor me dio los versículos. Y yo le dije a él: pues yo voy a hacer una exhortación, leo la palabra, y luego usted pues da su parte. Y me dice: amén, gloria a Dios. Hermano, para la gloria de Dios, aquello allí caía una aguja en el suelo y se escuchaba. La palabra de Dios hizo un efecto poderoso allí. Leí la lectura, hice la exhortación, el pastor tomó su parte y tuvimos como media hora de culto allí. Y yo dije: Señor, la verdad que tú te la traes. Jamás yo me pensaba que tú me tenías a mí para que predicar en Sabana Hoyos. Ayer fue mi tercera visita y tuve una experiencia maravillosa allí. Pero ayer fui con la herramienta. Ayer llevé los tratados de la Iglesia Bautista de Batella y llevé la Biblia. Y sin temor, allí esperé, miraba el reloj, eran las 8 y todo el mundo por allí,
como después empiezan, se acomodan en unos bancos que hay, unos bancos de madera, y allí, buenos días, Dios le bendiga, y para la gloria de Dios, se manifestó el poder del Espíritu Santo allí ayer. Y he sido llamado para ser de ayuda, de consejero ahí en la cárcel. Y ya pues, tengo que estar preparado porque ayer mismo pues tenían el can. Y el can es el perro. Y usted pasa por el área de inspección y puede pasar lo que pasó, pero lo que pasó cuando llega donde el perro, allí no pasa. Me contaba una señora que un par de semanas atrás, una trabajadora social llegó allí a Sabana Hoyos. Ella fue con unos familiares y no se percató de que las personas que iban con ella fumaban. Cuando ella pasó por el área del primer registro, pasó. Pero cuando llegó donde el labrador, hasta ahí se acabó lo de trabajadora social. La hicieron quitarse toda la ropa completamente, inclusive registrar todas sus partes íntimas. Hermanos, esto hay que vivirlo. Esto hay que vivirlo para poderlo contar. En donde está el hijo de mi sobrina hay 100 reos. 100. Viviendo en un espacio en 50 literas. Oigan, 100 reos en un espacio abierto en 50 literas. Y lo que separa cada litera es un canastito que se lleva de esos plásticos que uno usa para echar sus cositas. Ese es el espacio que hay entre una litera y la otra. Y allí cuando usted va a usar su baño, usted va a saber que hay 99, tal vez están todos los 100, ¿verdad? Viendo lo que usted hace. Y cuando es tiempo hora de bañarse, pues 99, que van a estar velando mientras usted se cabona. Mi alma te adora, Padre. No puedo. Esto hay que vivirlo, hermanos. Y a esto es que nos mande el Señor. Y yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Santiago. Al libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 27. Dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a aquel que se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, y la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de los ojos de Dios es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sin tribulaciones, y guárdese sin mancha
del mundo. Amén y amén. Y a eso es que nos manda el Señor. Y fíjense en esto. Un ejemplo. Estaba en una congregación, había una reunión, terminó la congregación y empezaron a cantar el corito: estoy orando por ti, estoy orando por ti. Y de momento el predicador se le acerca a uno que estaba cerca de la plataforma y le dice: ¿estás orando? ¿Estás orando por alguien? Y él, asombrado, se levanta y le dice al pastor: ¿por qué me preguntas? Dice: no, porque yo estoy oyendo que tú dices estoy orando por ti. Dice: oh, no, simplemente estaba cantando. Simplemente estaba cantando. Lamentablemente nos encontramos día a día, tanto dentro de nuestra congregación como fuera de ella, con tipos de personas como esa. Que cuando decimos: estoy orando por ti, en realidad lo estás haciendo. Cuando el Señor te dice: ve, visita a fulano, lo estás visitando, ve y háblale, vas y le hablas. Porque si no le estás haciendo, dice la palabra que el tal es un mentiroso. Y vuelvo y le repito, hermanos, no es fácil tú pararte en un lugar donde hay tantas situaciones y tantos problemas. El hermano Antonio y yo estamos visitando semanal 2 hogares. En esos hogares hay drogadictos, hay por violencia doméstica, por crímenes, por droga. Y ellos necesitan que tú y yo vayamos y le llevemos una palabra de aliento, una palabra de amor, que nosotros vayamos y extendamos los brazos y lo abracemos. Yo en la cárcel no puedo hacer eso. Tal vez lo puedo hacer con el hijo de mi sobrina porque es mi familiar, pero yo en la cárcel no puedo hacer eso porque el preso me puede usar de rehén. Pero en el lugar donde Antonio y yo estamos visitando, allí yo los puedo abrazar y besarlo y apretarlo. Y a eso es que nos manda el Señor. Yo estuve una vez en Burger King ahí, en el Parque de los Próceres, sin hacer ningún tipo de promoción. Y allí había un joven de 21 años pidiendo. Y yo fui y le compré una comida y se la llevé. Y me puse a hablarle a él de la palabra. Tenía un poquito de conocimiento. Todo sucio, traposo, con su arrogancia, con sus aromas bien ricas. Cuando yo terminé de hablar con él, yo lo abracé fuertemente y él, llorando, me dijo: hacía 4 años que nadie me abrazaba. 4 años llorando, 4 años que nadie me abrazaba. A veces nosotros estamos en nuestra comodidad, estamos en nuestro mejor parecer, hacemos lo que nos parece, no nos importa lo que sucede allá afuera, pero yo le hago una exhortación ahora, cuando usted salga de aquí, dése la vuelta tan siquiera por el pueblo de Mayagüez para que usted vea cómo hay necesidad en abundancia. Personas viviendo sin nada, debajo de puentes. Hay una señora que duerme allí en los banquitos al lado del colegio, que yo la miro, arropadita con unas hojitas de periódico, allí aguanta los aguaceros, el sol, el sereno. ¿Estamos haciendo algo nosotros por eso? ¿Estamos yendo nosotros en realidad a ser los verdaderos Cristos que manda la palabra que seamos? Que le llevemos esa palabra de aliento y de fortaleza a esas personas necesitadas. ¿O nos estamos haciendo los oídos sordos cuando Dios dice: levántate y ve, levántate y camina, yo voy contigo?
vuelvo y le repito, no es fácil tú pararte delante de un sinnúmero de personas que tú no conoces. Tú no conoces, porque los mismos que estaban ayer no eran los mismos que estaban el mes pasado. Gente de todos los pueblos que estaban allí, la mayoría. Y yo miro y yo digo, wow. Y aquello tiene 2 rollos de alambre a vuelta redonda en el piso. Luego a mitad otro rollo de alambre, esos que tienen las navajas, eso que usted lo toca y ya sabe lo que le pasa, ¿verdad? Y luego más arriba otro y arriba otro. Y hay un guardia constantemente dando una ronda, que ayer tuve la experiencia que abrió la puerta y yo creo que yo no podía con el rifle que él tenía la mano puesta sobre al lado del gatillo del rifle, y yo le decía a mi sobrina, mira qué clase de rifle tiene ese guardia. O sea que el que se atreve a intentar pasar el alambre sabe lo que le espera. Pero la palabra de Dios es más poderosa que ese guardia, que ese alambre, que ese guardia, que esa escopeta, porque la palabra de Dios puede salvar la vida, no matarla. Amén. Porque el que brinca la verja y el guardia tiene la oportunidad, le mete un tiro. Pero si usted logra de que él no brinque la verja, de que él tenga ese encuentro con Dios, de que él reconozca a Dios y se arrepienta, mire, téngalo por seguro que sale un ministro de Dios detrás de esa reja. Porque allí había una señora ahí hablando de uno de sus hijos, tiene uno preso allí, de 21 años también. Y me estaba diciendo que uno, el mayor, estuvo preso. Y actualmente está predicando la palabra de Dios para la gloria de Dios. Pero eso le corresponde a cada uno de nosotros, el llevar el mensaje a esas personas que tanto lo necesitan. Porque cuando nosotros visitamos los hogares que estamos visitando, esas personas tienen acceso a la comunidad. Pero los que están allí adentro, no. Los que están allí adentro, no. Y hay unos tiempos en que usted le puede llevar algunas cositas, pero eso pasa por unas inspecciones. Y me estaba contando una señora ayer de Camuy, que hace 2 semanas atrás hubo un domingo, un sábado, que le llaman el día de la pizza, y usted le puede llevar pizza al familiar que está allí. Una señora se tomó su iniciativa, preparó la pizza, pero la hizo con albóndiga. Y cuando llegó al área de inspección, tuvo que sacar una por una y tirarlas al zafacón, y lo que se le llevó al preso fue lo único que quedó, el caparazón, porque todo lo tiraron al zafacón. Le voy a llevar yo una pizza llena de la palabra de Dios, de salvación y de vida eterna, o le voy a llevar una pizza llena de maldición y de perdición y que los conduzca al infierno. Porque cuando yo me quedo en casa y no respondo al llamado de Dios, la persona que está allá afuera se puede perder. Yo no sé cuántos leyeron en Facebook, hace como 3 semanas que yo no entro, yo no soy muy amante a eso, que en casa ni televisión se ve. El hijo de un pastor le dice: papi, vamos a repartir los tratados. Era una noche, estaba nevando en Estados Unidos, lloviendo, haciendo frío, y eran como las 8 de la noche, una noche oscura. Papi, vamos a repartir los tratados. Muchacho, tú estás loco, un nene de 11 años. Papi, vamos a repartir los tratados. Y él no quería, decía: no, está lloviendo, no podemos ir. El nene dice: pues yo me voy. Se puso, se preparó y se fue. Le quedaba un solo tratado cuando regresaba a su casa.
Se encontró en una casa y tocó el timbre y tocaba el timbre y nadie salía. Y ya el nene cansado pensaba irse. Cuando de momento regresa, entonces comenzó a golpear la puerta. Gracias, hermano. Comenzó a golpear la puerta y salió una señora y recibió el tratado. Y el nene se fue. Al domingo siguiente, antes de comenzar el culto, el predicador preguntó si alguien tenía un testimonio. Y la señora se levantó al final de la congregación y habló y dijo: en esta semana un niño tocó a mi puerta y yo estaba en el ático de mi casa y había atado la soga y la tenía puesta en el cuello para ahorcarme, y el timbre sonaba y sonaba y sonaba, y de momento comenzó a golpear la puerta y fue tanta la insistencia que me quité la soga del cuello, abrí la puerta y estaba aquel niño con el tratado en la mano. Lo leí, en ese mismo instante recibí al Señor como mi Salvador. Aleluya. Y fui, desaté la soga y aquí estoy dando el testimonio. Aleluya. El hijo de un pastor, mientras el pastor no quiso ir a repartir los tratados, el niño fue porque había alguien así de quitarse la vida y irse al infierno. Y ese niño salvó la vida de esa señora. Ahora imagínese usted cuántas veces el Señor, mientras usted está sentado en su casa, el Señor le dice: vete, visita a Pedro, vete, visita a Pedro. Ay, que se echaba Pedro. Y lamentablemente perdemos esa pasión por Dios, por Cristo, porque a la vez que nosotros no respondemos al llamado de Dios, que nos convertimos en unos rebeldes, eso mismo es lo que vamos a recibir de parte de nuestro Señor. Y ese Señor, esta semana, decía: yo sé que tal vez esto es fuerte, pero el culto de oración aquí jueves, el hermano usó unos versículos que están aquí. Y esta mañana en la clase hablamos parte de algunas cosas así. Y lo que dijo nuestro pastor es lo mismo. Se le está haciendo un llamado, hermanos. Se le está haciendo un llamado y nos estamos haciendo los sordos. Nos estamos haciendo los sordos. Nos cansamos de predicar, cansamos de hablar, de exhortar, de decir, y a la hora de actuar no somos nadie. Entonces, paro yo aquí al frente, como estoy ahora, a la gloria de Dios, amén. Y yo digo: no pases el tiempo metido en internet 6, 8 horas, o viendo televisión 3 o 4 horas, o metido en Facebook, y entonces salgo de aquí, soy el primero que me arrayaron en un sofá y cojo el teléfono y estoy 3 y 4 horas testeándole a fulano de tal, sabrá Dios hasta qué le estoy testeando. O prendo la televisión y me arrayaron y estoy 2 y 3 horas viendo televisión. O cojo la computadora y estoy 3 y 4 horas haciendo lo mismo. Mientras ese tiempo lo puedo dedicar para la obra del Señor, porque a eso fue que el Señor me mandó. Cuando el pastor me dice a mí: Víctor, predica en tal sitio, no hay problema. Me encomiendo a Dios y que Él haga su voluntad. Porque no es a Él que yo le estoy fallando, es a Dios. Es a Dios. Cuando fuimos
lo acompañé, que él me acompañó y yo prediqué en el hogar Misión Divina y en Naranjal de las Marías. Muchos se me acercaron, jovencitos, contándome parte de sus cositas, porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Lo que nos dan es como una hora para compartir con ellos, a veces nos quedamos un poquito más. Pero usted siente, usted vive, usted ve la necesidad que hay en esa persona. Pero si cuando el pastor me dice a mí, Víctor, tú puedes ir a predicar a Misión Divina, no, yo no puedo. Dame otro día. La persona que estaba allí esperando por Víctor se quedó vacía. Porque lo que yo tal vez el Señor le iba a decir a esa persona a través de mí no llegó. Porque el mensaje del pastor o de cualquier otro no es el mismo mensaje que el Señor le va a dar a través de mí. Hermanos, seamos realistas. Seamos realistas. Que mucho me pesa sentarme media hora, tal vez 15 minutos, y coger la palabra del Señor, leerla y ponerla en práctica. Pero no me pesa, como mencioné, estar 3 o 4 horas haciendo cosas que a la corta y a la larga, cuando llegue el momento de rendirle cuentas a Dios, entonces, ¡ay! ¡Cómo duele! ¡Ay! ¡Cómo duele! Nosotros tenemos que ser realistas. Y esto se lo voy a decir y me lo aplico yo también. Vuelvo y repito, no soy yo, es el Señor. Hablamos de evangelización, hablamos de un avivamiento, hablamos de que hay que ir a llevar la palabra, hablamos de que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Tal vez lo hacemos. Y vamos a Maricao, hemos ido a Maricao por muy tarde de la noche. Que el día salimos como a las 9 de la noche, de casa de la hermana Diana. Pero después que le hablamos a esa persona, le llevamos el testimonio, le exhortamos a que nos visiten. Si es posible, vamos y los traemos. Pero después que están aquí, los maltratamos. Lamentablemente, mire a su alrededor. Ahora mismo, hagamos el ejercicio. Mire a su alrededor. ¿Le has hablado a Cristo de alguien? ¿Has traído a Cristo a tu lado? ¿Por qué la persona que tú traíste no está ahí? ¿Por qué aquella persona que encontraste en la calle, necesitada, sufriendo, con diferentes situaciones, que le hablaste de la palabra de Dios, que fuiste y la traíste, ahora no está ahí? Porque no estoy poniendo en práctica lo que predico. Y perdonen, hermanos, que no le había dado el título de mensaje. Porque el título del mensaje es: pongamos en práctica lo que prediquemos. Pongamos en práctica lo que prediquemos. Estaba tan emocionado, se me había estado olvidado dar el título del mensaje. Pero es que verdaderamente, hermanos, es triste. Es triste cuando nosotros mismos destruimos con nuestras propias manos lo que con nuestras propias manos construimos. Y la iglesia tiene que ser realista. Nosotros tenemos que ser realistas. Simplemente no es yo decir,
yo soy tal, yo sé hacer tal cosa, yo sé hacer lo otro. No. Demos testimonio, demos el ejemplo. Seamos Cristos vivos, hermanos. Seamos Cristos vivos. Porque veo que nos alegramos y hacemos fiesta y aplaudimos. Mira qué bueno, fulano le habló a Juana. Mira Juana vino. Mira, el otro le habló a Pepe. Mira Pepe allí, ¡wow, qué bueno! Pero a la siguiente semana ni Juana ni Pepe están. ¿Qué hicimos para que esa persona a la que fuimos a buscar, a la que traímos a este lugar, se fuera? ¿O qué hicimos para que esa persona que fuimos a buscar aún esté con nosotros? Yo salgo a las 4 de la mañana para recibir. Hay que llegar temprano porque allí hay un papelito, usted tiene que anotarse y si llega tarde, pues tarde sale. Y se empieza a llamar a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Y yo pues estoy pendiente al reloj, yo sé que si a las 9 de la mañana hay que estar calladito porque está la guardia, porque no, desde el portón que abre un poquito para que usted entre, empiezan a llamar por el nombre del reo, no por el familiar, porque usted anota el nombre de la persona que está allá adentro. Pues yo aprovecho y de 8:15 a 9 menos cuarto y le doy la exhortación de la palabra de Dios. Sobre 20 y pico de tratados que tuve la oportunidad de repartir ayer a personas diferentes. Y las personas lo leían y agradecidos echaban el tratado en su bolsillo. Solamente un tratado se quedó allí y yo lo pinché con la piedra donde ponen el papel para que usted se anote y lo dejé allí. Pero esa es la obra que usted y yo tenemos que hacer. Esa es la obra. Yo le decía a mi esposa ayer, viví un testimonio tan bueno ayer en Sabanahoyo, en Arecibo, y ella me dijo, de verdad, dime. No le dije. No le dije porque se lo voy a decir a ustedes ahora. Allí llegó una señora con su mamá a visitar a su hijo. Una señora supuestamente cristiana. Y aquello era bochornoso ver cómo la hija trataba a su mamá. Parecía más la hija que la mamá. Se ve. Sí, No, se ve. sí, la hija. Parecía más madre, ¿verdad? Que la propia madre. Yo me puse a hablar con mi sobrina y mi sobrina me dice, por eso es que yo no quiero saber de ninguna religión. Me dijo mi sobrina. Me tuve que quedar callado porque lamentablemente ese es el testimonio que estamos dando los supuestamente cristianos en la calle. Porque tú maltratar a tu mamá en un sitio donde va gente, como dije anteriormente, de la mayoría de los pueblos de la isla de Puerto Rico y actuar de esa manera, como yo me voy a acercar a otra persona cuando la persona ha acabado de ver un testimonio que ha tirado la palabra de Dios por el suelo. Pero no por eso dejé de hacer lo que el Señor me dijo que hiciera. Y qué bonito ese pasaje de Isaías donde dice, yo soy el juez, el legislador, tu abogado, yo soy tu consolador y sobre todo, yo soy tu rey. Y ayer le prediqué sobre eso. Pero tú tienes que dar tu propio testimonio. Tú tienes que ser sincero
contigo y con Dios. Tú tienes que ser íntegro en las cosas que tú haces. Siento mucho cuando a veces comentarios que oímos en nuestra congregación, fuera de la congregación, personas, la iglesia no es un hospital, la iglesia no es una entidad cívica, y esos comentarios salen fuera de estas cuatro paredes o se comentan fuera de las cuatro paredes. Pero la iglesia está para sanar. La iglesia está para que aquel que está enfermo físicamente venga y el Señor lo sana. Si usted tiene fe, si usted ha traído a esa persona enferma con fe a este lugar, el Señor la sana. Si usted cree y la comienza a sanar espiritualmente primero y luego físicamente. Pero si no le creemos, no pierde el tiempo entonces. No pierde el tiempo. Pero aquí han ocurrido milagros que ustedes mismos lo han visto. Aquí han ocurrido milagros que muchos de los hermanos que son fundadores de esto se han visto aquí. Y eso seguirá ocurriendo. Mi esposa iba a ser operada de la vesícula el año pasado, ya estaba en la lista para ser operada. Y aquí hubo una predicación y hubo una intercesión. Y mi esposa está sanada para la gloria de Dios. Iban a operarle la vesícula. La hermana Patria que el día botó el andador. ¿Y ustedes creen que yo estoy aquí por el mero hecho de estar? Muchos de ustedes saben un poquito de mi historia, de mi vida, pero desde que yo nací, yo no sé ni cuántas veces me vi así, al borde de la M, de la muerte. Y más sin embargo, Dios me fue cuidando y protegiéndome, y yo jamás me imaginaba los propósitos que Dios tenía en mi vida. Y los que tiene todavía. Pero tenemos que ser obedientes. Seamos obedientes. Y yo quiero que ustedes me acompañen a Hechos. Al libro de Hechos. Capítulo 2, versículos del 42 al 44. Y dice así la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y el partimiento del pan y las cosas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia todos los que iban a ser salvos. ¿Es esto una realidad en la vida tuya y en la mía? ¿Soy capaz de vender lo que tengo con aquel pobre y aquel necesitado? ¿Soy capaz de sacar el plato que tengo en la mesa y dárselo a aquel que llega hambriento? ¿Soy capaz de quitarme los zapatos y dárselo al que está descalzo? O simplemente leí Hechos 2, 44 al 46 por el mero hecho de leer. Hermanos,
el Señor levantó a Lázaro después de 4 días de muerto. Ya el segundo día ya uno apesta. Imagínense 4 días. 4 días de muerto. No podrá sacar una enfermedad de cualquier persona que usted traiga aquí enfermo. A veces oramos por la ofrenda y decimos, Señor, bendícela, multiplícala y permite que sean usadas en aquellos que están allá afuera que tenemos necesidad. Y nos atrevemos a decir entonces que la iglesia no está para ayudar. Tráeme a fulano, vamos a orar por él porque está enfermo. Unánimos en un círculo de oración, pero mi corazón está pensando en otra cosa y la persona se fue tal y como vino, tal vez peor. Seamos ejemplos vivos de lo que predicamos. Ejemplos vivos de lo que predicamos. Yo no le puedo decir a una persona que no fume y yo ser un fumador empedernido. No bebas y yo ser un borrachón. No vaya a las fiestas paganas y yo ser un fiestero. Lamentablemente, hermanos, yo sé que no es fácil, pero esto es una realidad. Esto es una realidad y la estamos viviendo día a día. Estamos viviendo día a día. No es que todos seamos iguales. Jamás. Tú y yo somos diferentes. Pero ante los ojos de Dios, todos los que estamos aquí somos iguales. Tratémonos de la misma manera que el Señor nos trata. El Señor nos ama. Ama al que está a tu lado. El Señor nos cuida. Cuida al que está a tu lado. El Señor nos protege. Protege al que está a tu lado. El Señor te manda a que le hables a otro de Él. Ve y háblale. Ve y háblale. Porque yo, al que obedezco, mi pastor se llama Jesucristo. Físicamente. Y el que tiene la responsabilidad en este lugar es nuestro pastor. Pero a quien yo le sirvo es al verdadero pastor. Amén. A Jesucristo. Amén. Amén. A Jesucristo. Amén. Aleluya. A Jesucristo. Ese es tu pastor. Amén. Sírvele, respóndele, obedécelo. Amén. Eso es lo que demuestra que verdaderamente tú tienes a Cristo en el corazón. Prácticamente he aprendido el mensaje de memoria. Pero tenemos que ser realistas. Decimos y exhortamos. Tenemos que congregarnos. No debemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero inmediatamente cae una gotita de agua, ya es una excusa para yo quedarme en casa. Y hermanos, yo le comentaba a mi esposa, los estudios bíblicos que se están dando aquí los martes son poderosos. Amén. Son poderosos. Y nos estamos perdiendo de esas bendiciones por el mero hecho de que no estamos viniendo. Y mi esposa me decía, y yo no sé por qué no van a la iglesia, porque en la casa yo no tengo aire acondicionado y en la iglesia hay aire acondicionado. Amén. O sea, si yo me pongo a analizar y digo, me voy para la iglesia, y allí estoy 2 horas en aire acondicionado, mientras yo tengo que tener el abaniquito ahí que es lo que me tira el polvo encima, allí hay aire acondicionado. Pues mire, levántese y arranque. Y recuérdese que aquí hay culto los martes y hay culto los jueves. Amén.
responde al llamado de Dios. Si cuando usted hizo su profesión de fe y proclamó con su boca que el Señor es el Salvador y que Él lo libró y que Él le perdonó sus pecados y que Él le está regalando la vida eterna, que eso usted no lo va a pagar con nada, ni yo tampoco, pues mire, convenir 1 o 2 horas martes, 1 o 2 horas los jueves, no recompenso jamás ese regalo tan grande que Dios me ha regalado. Pero tenemos que practicar lo que predicamos. Y estamos predicando para nuestro Rey. Y tenemos que ser el ejemplo. Si verdaderamente queremos que nuestra iglesia sea la diferencia, tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que comenzar a hacer la diferencia verdaderamente. Y esto era tiempo que la iglesia escuchara esto. Porque si nosotros, en todos los años que llevamos aquí, y si nos ponemos a hacer un análisis de todas las personas que han entrado, estuviesen aquí, hubiésemos que haber comprado el doble de las sillas que se compraron. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Estamos cerrando las puertas al que está allí afuera con necesidad y no lo dejamos entrar, o vamos y le abrimos la puerta y después que lo entramos, entonces lo sacamos. Y es doloroso. Es doloroso cuando usted y yo tenemos conocimiento de la palabra, la leemos, la estudiamos y no la ponemos en práctica. Y no la ponemos en práctica. Hermanos, esto es una guerra para mí. Yo estaba hasta a punto de decirle al pastor que predicara por mí. Y todavía ayer cuando venía de Arecibo para acá en unos momentos de silencio, el Señor hablándome y aquí hay un montón de cosas, le digo, apenas escribí, porque si fuera a mencionar esto le iba a tener que decir al pastor que me diera como 3 semanas. O un mes, no sé. Pero responde al llamado de Dios ahora. Responde al llamado de Dios ahora. Y te lo voy a repetir en el nombre del Señor. Pon en práctica lo que prediques. Pon en práctica lo que prediques. Pablo decía, y os exhorto una y otra vez para que no se les olvide. Y eso es lo que tiene que hacer la Iglesia Bautista de Batillas. Dejemos ya las críticas, dejemos ya los comentarios, dejemos ya las cosas negativas y agarrémonos los unos a los otros, como decía el pastor esta mañana, y vamos a trabajar. Y vamos a trabajar. Se nos están abriendo puertas. Miren, 2 hogares estamos visitando ya. Aleluya. Y yo estoy visitando Sabanahoyo en Arecibo. El Señor te está mandando a trabajar. El Señor sabe que allá afuera hay mucha necesidad y no necesidad material, porque Dios le provee. Necesidad espiritual. Necesidad espiritual. Nuestro país se está cayendo en cantos. Usted prende la televisión, ya van como 18 mujeres asesinadas en lo que va de año. Maestros abusando de sus estudiantes. Padres abusando de sus hijos y asesinándolos.
Porque no hay temor de Dios. Porque ya Dios no ocupa el lugar que debería ocupar en el lugar tuyo y en el mío. Porque ya Dios dejó de ser lo que debe ser. Nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro pastor, nuestro guía, nuestro ejemplo. Dios no murió en vano. Jesucristo no murió en vano. Esas manos que fueron crucificadas en ese madero, ese cuerpo molido, esa sangre derramada. Piense en eso. Mira, yo miraba esos alambres cada vez que voy allí a la cárcel y yo digo, Señor, qué difícil. Imagínese, más aún, el Señor crucificado y que yo no le dé valor a ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Y tan solamente lo que me está pidiendo es que me vaya y le hable a otros de Cristo y que le dé el ejemplo de lo que estoy hablando. Hermanos, voy a terminar. Los exhorto a ver hoy cuál es su verdadero llamado y aprovechar la oportunidad que tiene enfrente mismo de usted ahora. No malgaste un día más contentándose con menos. La misión que usted y yo hemos recibido de Jesús es grande como el mundo. Nuestra oportunidad es ahora. Sirvámosle con fidelidad en la tierra y estaremos maravillosa, plena y perfectamente preparados para hacer lo que anhelamos hacer con desespero en el cielo. Amén. Ese debe ser nuestro anhelo. Tenemos que esforzarnos porque si yo verdaderamente anhelo con pasión las cosas que Cristo ha preparado para mí en las moradas celestiales, tengo que trabajar. Tengo que sudar, pero sobre todo tengo que irme allá afuera. Allá es donde el Señor me quiere. Allá es donde el Señor te quiere. Allá es donde el Señor te ha llamado. Porque allá es donde está la vida que en estos momentos se está perdiendo. Allá es donde está la persona que el Señor te mandó a buscar y que tú no fuiste. Allá es donde está la persona que puede estar parada en la parada del puente a unos 30 o 40 pies de altura, esperando que tú vayas y lo hagas hacia atrás o que tú lo dejes y que se vaya. Tan sencillamente como eso. O lo hagas y le salvas la vida, o que se caiga al precipicio y se pierda. Y no puedo dejar de mencionarle, perdonen que le tome unos par de minutos, pero yo no puedo dejar de mencionarle esto que está aquí. Mediten en esto. Preguntas para reflexionar. Número 1. Le estamos siguiendo el ejemplo de los primeros apóstoles mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando vendían todo lo que tenían y se lo daban a los más necesitados. Estamos siendo fieles al mandato de nuestro Señor que nos amemos los unos a los otros. Estamos siendo fieles a eso. Estoy amando a mi prójimo
como Dios me mandó a que yo lo ame. Número 3, ¿qué está pasando cuando hablamos de no pasar horas, como mencioné ahorita, en internet o en Facebook, en lo que sea? Cuando somos nosotros los primeros que pasamos largas y largas horas. Cuando tenemos que decir que tenemos que llevar la palabra a otros y no vamos. Cuando exhortamos a otros que no dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, y somos los primeros que no nos congregamos. Cuando decimos que hay que orar y estudiar la palabra y apenas nos acordamos de ella. ¿Qué estamos haciendo para evitar que aquellos que llegan por primera vez se queden y no se vayan? Cuando decimos que a Dios tenemos que darle todo y sobre todo lo mejor, ¿estamos cumpliendo con eso? Yo no puedo contestar por usted. Aquí hay muchas preguntas de estas que yo las contesté y que lamentablemente, con toda sinceridad, no estoy cumpliendo con ellas. No estoy cumpliendo con ellas. Pero Dios me las puso aquí para que comience a ponerlas en práctica. Dice, ya es tiempo que nos quitemos la máscara, nos despojemos de la sotana de santos y comencemos a poner en práctica lo que predicamos. Aleluya. Es tiempo que nos quitemos la máscara y la sotana y nos pongamos a poner en práctica lo que predicamos. Es hora de que nos pongamos a trabajar. Dios quiere de ti y de mí lo mejor. Amén. Oremos. Señor, Padre Santo, Padre amado, mi Dios Todopoderoso, gracias, Padre, una vez más me has permitido, Señor, exponer tu palabra. Yo sé que has sido tú, Señor, el que has hablado a través de mí. Y gracias, mi Dios, porque ha sido palabra de verdad, Señor. Sé que ha sido palabra fuerte, Señor, pero comienzo conmigo mismo, porque yo sé que estás trabajando en mi vida, Señor. Y muchas de esas preguntas, Señor, tengo que comenzar yo a trabajar con ellas si verdaderamente quiero dar testimonio y ser un ejemplo de que hago lo que digo, de que practico lo que predico. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es poderosa. Derrama tu santa y divina bendición sobre este lugar, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Quita todo temor, toda amargura, todo dolor, Señor. Y que comenzamos a ser valientes, verdaderos guerreros, hacedores de tu palabra. Y que vayamos allá afuera y prediquemos y llevemos las buenas nuevas de salvación y vida eterna. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te he orado. Amén, amén y amén.